Hola a todas, todos, todes. Para algunos, buenas tardes. Para otros, buenas noches. Desde el corazón mismo de la exposición Paréntesis, Relatos desde la Incertidumbre, quiero darles una cordial bienvenida a este conversatorio en el que vamos a escuchar sobre las inquietudes, las reflexiones y los procesos creativos del grupo de artistas que representa a la República Dominicana. Quiero agradecer de manera muy especial a María Jiménez, Ana María López, Eli Mena, Miguel O'Niel, por estar con nosotros, así como a Macarena Pérez y Nur Bansi, quienes coordinaron la exposición junto a su comisaria, Suset Sánchez. Antes de pasar con ellas, les recuerdo que la exposición sigue abierta al público hasta el 26 de febrero, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Recuerden, agéndenlo, pasen, la van a disfrutar muchísimo. Así que, sin más preámbulo, paso con Macarena y con Nur. Muchas gracias por la presentación, Miguel. Gracias a todas las artistas que estáis acompañándonos hoy aquí. Por supuesto, al Centro Cultural de España en Santo Domingo, a su director y bueno, también yo quiero dar las gracias especiales a las directoras del Centro Cultural de España en El Salvador y en Chile, que fueron las promotoras de este proyecto. Pues ya cuando estaba un poco avanzado el tema, pues como en octubre, noviembre del 2020, se pusieron en contacto con nosotras porque querían hacer una exposición bueno, que quedara como un repositorio del arte hecho durante la pandemia. Y entonces a partir de ahí empezamos a pensar que pues si hacer una curaduría de los proyectos que se hubieran publicado, o finalmente, bueno, decidimos hacer una convocatoria abierta que, bueno, se sumaron todos los centros de la red de centros culturales de España en el extranjero, que son un total de 18, en América Latina, desde México hasta Chile, prácticamente todos los países. Guinea Ecuatorial, también se sumó el Centro de Formación de la Cooperación Española en Colombia y la Real Academia de España en Roma. Así que, bueno, pues de un proyecto chiquitito al final creció mucho y se hizo esta convocatoria abierta en 18 países. Y bueno, la verdad que fue un éxito abrumador de convocatorias. Se presentaron algo más de 1.500 propuestas que, bueno, entre las tres, Macarena, Suset, que ha sido, bueno, la que ha llevado el motor sobre todo del comisariado y la que ha tenido más voz, y yo, entre las tres estuvimos revisando con mucho detalle y mucho trabajo, pero que creo que lo disfrutamos mucho, las 1.500 propuestas. Así que bueno, enhorabuena a las que estáis aquí y también bueno, al final se seleccionaron 51 proyectos. Se trató de buscar bueno, proyectos como pues, de las disciplinas lo más variadas posibles. También, claro, teníamos el hándicap, muy entre comillas, de que iba a ser una exposición itinerante, con lo cual, bueno, pues no podíamos exponer grandes piezas o muy pesadas. Y bueno, luego pues también pues este proyecto nació un poco también con el propósito de ser de aportar un pequeña ayuda económica a todas las personas que pudieran participar, también contando con lo fuerte que ha golpeado la pandemia al sector cultural, ¿no? Y a tantos otros. Y bueno, además de la variedad de disciplinas, también buscamos la variedad de temáticas, ¿no? Que como la pandemia nos ha atravesado completamente en todos los ámbitos, ¿no? En lo más personal, en lo social, en lo político, en la salud, en la educación, en la salud física, la salud mental. Bueno, el sector cultural ya era precario per se, ahora quizás todavía un poco más. Bueno, nos interesaba también investigar cómo ha afectado, también, porque no el lado positivo, si es que lo hay, ahora lo hablaremos, ¿no? Si esto nos va a ayudar a cambiar algo o vamos a seguir siendo una sociedad egoísta y maltratadora del medio ambiente o no, ¿no? Bueno, en fin.
hasta aquí la pequeña introducción y nada, Maca, si continúas tú, presentamos las piezas que han participado desde República Dominicana. Claro. Bueno, yo también quería sumarme al agradecimiento. Estoy súper contenta de vernos las caras, aunque sea un ratito esta tarde, ¿no? Y que esto tanto de correo, tanto virtual, pues al final acercarnos un poco está muy bien, la verdad. Vamos a presentar, como decía Nur, las obras en lugar de las personas para que luego en el debate, pues quienes nos estén siguiendo, ya sea en directo o nos vean posteriormente, pues puedan entender un poco de qué estamos hablando y a qué piezas y a qué obras nos estamos refiriendo. Voy a compartir pantalla para que veáis estas piezas, aunque sea unos segundos, ¿no? Voy a comenzar con la de Ana María. Un segundo porque la tecnología, aunque llevamos muchos años de experiencia con la pandemia, a veces, a ver, creo que se ve bien, ¿no? Vale, bueno, pues esta pieza de Ana María López se llama 2 metros de distancia y como podéis ver son una serie de camisetas recicladas y tejidas entre sí para generar, pues como veis, ¿no? Esa distancia o distanciamiento social que nos impusieron en todos los países de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Como indicando que era la distancia que debíamos mantener las personas entre nosotras para evitar contagiarnos del COVID, ¿no? Entonces, bueno, a nosotras nos pareció, aparte de una acción performática súper divertida, con una ironía tremenda, también nos parece que tiene una crítica social y política a todas esas, justo, ¿no? A esas políticas de Estado que desde nuestra visión personal y particular, luego podemos hablar más ampliamente de esto, pues se meten en unas incongruencias y en unas incoherencias porque tenías que mantener 2 metros de distancia en unos espacios sí, en otros no. No estamos criticando que no hubiera normas, las teníamos que tener, ¿no? Pero cómo se manejaron y qué implicaban eso para qué personas, según su clase social, según las comunidades de las que venían, quién tenía más privilegios, menos privilegios, ¿no? Reflexionar también nos hizo reflexionar mucho también sobre el civismo y el incivismo, de la empatía, el individualismo en estas situaciones, ¿no? tan críticas, ¿no? Y tan radicales que estábamos viviendo. Entonces, bueno, reflexionar sobre todas estas cosas tan profundas, desde el humor, desde la performance y las escénicas, y aprovechando además materiales reciclados a partir de lo que se tenía en casa, me imagino, pues nos pareció la verdad una pieza excelente y nos gustó muchísimo y esperamos que quien esté en Santo Domingo vaya a ver la exposición porque hay una réplica de las camisetas. Luego, ahora vamos a ver unos segundos de la pieza audiovisual de Marí Jiménez y Elimena, que se llama, bueno, que está titulada 2020-2021, y en este caso, pues pasamos del humor y de la ironía a una obra que lo primero que nos llamó muchísimo la atención era su gran carga poética, de calma, ahora lo veréis, ¿no? Estamos viendo el cielo constantemente, las nubes, el paso del tiempo, los días, las noches, ¿no? Esa calma que transmite mirar a la inmensidad, pero que contrastaba de una forma radical y brutal con unas noticias tanto nacionales de República Dominicana como internacionales, ¿no? Que nos hacían volver a tocar la tierra, ¿no? Y decir, vale, yo estoy aquí encerrada en mi casa, pero alrededor están pasando cosas terribles, muy fuertes, muy violentas y que están pues, discriminando a muchísima gente, ¿no? Entonces, ese contraste de lo poético de la imagen con la carga tan fuerte y esa crítica tan fuerte a la sociedad, bueno, a nosotras nos encantó. Y vamos a ver unos segundos de esta pieza.
Nunca en la historia de la República Dominicana se habían suspendido unas elecciones. Va a incidir, sin lugar a dudas, el tema del coronavirus, en el tema de la abstención, que también se produjo en las elecciones municipales. Y en República Dominicana vuelve a ser debate público la legalización del aborto. Por un lado, colectivos de mujeres exigen la despenalización y por el otro, la Iglesia se manifiesta en contra. The labor market is increasingly polarized, with low-skilled workers, youth and women being harder hit. Niña de 9 años da a luz un bebé tras ser violada por un adulto. The poor are also getting poorer. Bueno, lo dejo aquí, el vídeo, podríamos ponerlo entero, pero pues tenemos poco tiempo. Como veis, eso, ¿no? Pues noticias escalofriantes en un cielo maravilloso que se muestran en las imágenes. Y por último, presentar a Miguel O'Neill. En su caso, damos un giro, ¿no? Y pasamos de una crítica pues bastante fuerte a la violencia tanto de género como la violencia generalizada que existe en nuestro mundo, ¿no? A un corto documental que se llama El Camino, en el que es él, Miguel, el propio artista, quien nos narra su vuelta a casa, ¿no? A la casa familiar, que ya no es la propia, pero sí, pero ya es un poco extraña, ¿no? Que además se vuelve forzado tras haber emprendido una vida nueva en la ciudad, intentando lanzar o relanzar la carrera artística, ¿no? que tan duro es en nuestro sector y que comentaba Nur, ¿no? Entonces, bueno, esa vuelta como al nido, pues a Miguel, o al protagonista del corto, le hace preguntarse 1000 cosas existenciales, ¿no? Que se van agolpando durante el encierro. En este caso, las preguntas existenciales que se hace Miguel nos las hacíamos nosotras, creemos que eran comunes a la mayor parte de la ciudadanía y sobre todo algunas de ellas más concretamente a los profesionales de la cultura y artistas, cineastas. Entonces, bueno, nos parecía como que tocar ese tema de romper, cómo rompemos o hemos tenido que romper con nuestras vidas, ¿no? De golpe, cuando ya eran frágiles laboralmente o económicamente, pero a la vez estar planteándonos cosas mucho más trascendentales que lo meramente económico-laboral. Nos parecía que el vídeo de Miguel lo resumía y lo concentraba, la verdad que de una forma como muy buena, ¿no? Vamos a ver unos segunditos. Emprendiendo su proyecto de vida. Y yo siento que mi vida gira y gira, pero no termina de llegar a algún sitio. Últimamente me pregunto, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Nunca me lo pregunté hasta ahora. Si hay un lugar para mí allá afuera. Uno propio. Quizás es un espacio, un proyecto, alguien. Bueno, pues con esta pequeña muestra de vuestras piezas, ¿no? Si queréis comenzamos ya a conversar con vosotros. Yo la verdad que tengo muchas ganas de escucharos. Nur, ¿comienzas tú o...? Sí, bueno, nada, lo primero queríamos preguntaros cómo estáis, que bueno, que pues en estos tiempos, ¿no? Que parece que andamos monotemáticos con este tema. Yo espero que por fin podamos cambiar de registro ya en breve, pero bueno, nos interesa saber cómo estáis en general. Ahora que parece que esto está pasando o si creéis que todavía no, si ya estamos un poco en proceso de cura de esta locura colectiva o todavía nos queda. Bueno, no sé si queréis empezar alguna en concreto. Ana María, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, realmente yo siento que he tenido el mejor día cuando me hagan esa pregunta.
Pero la verdad que ha sido muy alto y bajo, realmente también volver a Nueva York. Yo vivía aquí por un tiempo y regresé, me fui en la pandemia, regresé en la pandemia a República Dominicana y regresé a Nueva York en septiembre del año pasado. Y creo que esa es la definición perfecta de una montaña rusa realmente, porque no ha sido para nada fácil, pero he tenido momentos súper lindos. Y sí, una montaña rusa. Pero que siga para arriba la montaña. Sí, Nueva York también debe ser una ciudad muy compleja, ¿no? Sí, Y la antítesis de Dominicana también, ¿no? totalmente. Sí. Pasar del malecón a los grandes rascacielos. Oh my God. No te voy a pedir que valores cuál mejor, pero sí, desde luego es otro mundo, ¿no? Sí, definitivamente. Pues nada, gracias, Ana María. Mari, tú estás aquí cerquita de nosotras, estás en Portugal. Sí, estoy en Portugal. Bueno, la pandemia a mí se llegó un poco tarde. Yo me venía para acá en el 2020, pero nada, o sea, como yo creo que como la misma pieza pasaron cosas como de que nos dimos cuenta de que había un montón de cosas sucediendo a nuestro alrededor. Yo estaba como frustradísima que en Dominicana no lograba realizar poca cosa como artista, porque como sabemos el Centro Cultural de España es uno de los pocos lugares donde como artista siendo de allí tenemos para poder exhibir y para realizar cosas. Entonces era como lo poco que teníamos, se fue. Bueno, empezamos con otra cosa virtual, ¿verdad? Pero nada, fue lindo porque de repente empecé a trabajar un montón allí. Me fui quedando por lo de la pandemia, no podía viajar y empezaron a suceder cosas. O sea, había un montón de cosas sucediendo a mi alrededor sin yo, que no me había percibido. No sé, creo que fue, o sea, como contrastante, como fue lindo, pero también difícil. Sí, pero bueno, de ahí podemos leer entre líneas que algo bueno hemos podido sacar de esto, ¿no? O sea, que a veces hay que darle la vuelta aunque sea por supervivencia, ¿no? Y salud mental. Pensar que ha sido un horror todo, pero bueno, cositas buenas podemos sacar de ahí, ¿no? Pues nada, gracias, María. Eli, ¿tú estás en Dominicana? No, yo estoy en Alemania, en Hamburgo. No sé, o sea, yo tengo como dos lados. O sea, a nivel concreto y material siento que estoy muy bien, porque a pesar de la pandemia he logrado seguir mi carrera. Estoy a punto de terminar la licenciatura en música que estoy haciendo ahora y pude venir a Alemania, aún cuando estamos en una crisis sanitaria, y he aprendido muchísimo. Siento que he crecido muchísimo como artista también. Y nada, o sea, me siento como, o sea, bueno, soy una persona muy privilegiada de poder realizar todo esto a pesar de la crisis. Y a nivel emocional, bueno, sigo con mucha incertidumbre porque, no sé, siento que algo que tratamos en la pieza es que estamos en una crisis sanitaria, pero hay muchas otras crisis políticas y sociales que ya estaban sucediendo y que lo que pasó durante la pandemia fue como que se hicieron quizá más graves o más evidentes. Entonces, como que siento que todavía estamos ahí, como que, ok, tenemos que, o sea, ok, tuvimos que esperar a estar en esta crisis, o por lo menos yo, para darme cuenta de muchísimas situaciones que estaban pasando,
y todavía no tengo la solución. Entonces, estoy en un proceso muy introspectivo de intentar entender cómo yo puedo aportar un poco más a mi entorno. Pero sí, me siento como un poco inestable en ese aspecto, pensando como que ¿cómo? O sea, ok, tenemos un problema, entonces, ¿qué vamos a hacer? Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que están saliendo un poco, ¿no?, todos los temas que teníamos planteados para ahora, lo seguimos desgranando, ¿no? Pero Miguel, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien después de esa vuelta al hogar familiar? Sí, realmente respondiendo a esa pregunta de cómo estoy ahora, luego de más de un año que grabé este audiovisual, puedo responder que mejor, porque realmente fue una catarsis muy necesaria. No digo lo de tanto volver al hogar, sino de yo poder realizarme estas preguntas, de poder plantear como artista esta búsqueda. Generalmente uno como artista, aunque utiliza sus inquietudes y sus preguntas en el arte, no suele ponerse al frente, o sea, no suele dar su propia cara. Generalmente si uno escribe, utiliza un personaje o utiliza la historia de alguien más. Pero para mí esto casi fue, yo lo describo casi como una terapia psicológica, porque fue para mí muy importante hacerlo en ese punto de mi vida y como dije, creo que casi fue terapéutico. No le he dado respuesta aún a todas las preguntas, sin embargo, creo que mi camino empezó y ya por ahí estoy ganando. El camino empezó. Yo creo que ¿no?, estas catarsis forman parte de esos cuidados o autocuidados que habíamos descuidado previamente, ¿no? Y que habíamos como, ¿no?, esta presión del individualismo, de la producción, del ritmo, ¿no?, del no mirar más allá, del no ver o conocer que hay una serie de crisis brutales, pero no interiorizarlas, o bueno, pasar un poco de largo, intentar ahí como ir sobreviviendo, ¿no? Como que al final está, por un lado, ¿no?, la preocupación más social, hay otras preocupaciones más personales, internas, ¿no?, de que nuestra salud mental se mantenga, ¿no?, y de que no nos desbordemos, ¿no? Creo que, bueno, yo creo que Suset estaría súper de acuerdo con nosotras en que esa ha sido la intención y el eje que ha regido la selección de las propuestas, ¿no? Propuestas que no se quedaran solo en hablar de la pandemia de una forma muy concreta, de un momento muy puntual, no, sino que pudieran ser reflejo de un momento, pero que cuando volvamos a ellas dentro de unos años todavía sigan vigentes, ¿no? Nos preocupaba mucho que de verdad mostráramos que el sector artístico, que los artistas y que toda la creación latinoamericana, bueno, en este caso se incluía España y Guinea, pudieran mostrar, ¿no?, esas preocupaciones que iban mucho más allá de la pandemia, ¿no? Que, como decía Eli, se han profundizado de una manera, las brechas ahora son muchísimo mayores, ¿no? Pero eso teníamos que plasmarlo y que dentro de unos años siguiera vigente, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que después de esta queríamos lanzaros, ¿no?, es un poco la habéis respondido, pero a ver si podemos profundizar un poco más, es si creéis que el arte y la creación artística tiene esta función social, ¿no? Si puede cambiar la vida de las personas, si puede, a lo mejor no cambiar, pero sí impactar de alguna manera en nuestro contexto más inmediato, en las personas que estén viendo nuestras obras, nuestras piezas de exposiciones, ¿no? Y si es parte de vuestro objetivo a la hora de crear, ¿no? Aquí no sé si queréis que nosotras os vayamos diciendo, si queréis lanzaros, adelante. Venga, Ana. Yo digo que sí, rotundamente, 1000%. Porque personalmente para mí se volvió rotundamente necesario crear, o sea, sentarme ya sea a bailar o ya sea a dibujar o escribir se volvió súper necesario para mí realmente. En las 2 primeras semanas de la pandemia mi papá falleció y realmente bailar específicamente fue lo que me permitió pues como esa conexión que se
poderla llevarla de una manera, digamos, más fácil dentro de lo que cabe. Porque realmente no es fácil, pero dentro de lo que cabe, pues llevarlo más fácil. Y para mí, o sea, el arte se volvió una necesidad realmente. Que yo no sé expresarme de otra manera, o sea, yo digo, por eso yo bailo, yo no puedo. Se volvió una necesidad para yo autoconocerme, para yo poder entender, para poder crear esa conexión conmigo misma, con mi entorno. Y bueno, así también fue que nació 2 metros de distancia. Fue como que cuando yo estaba en la fila, específicamente en el supermercado Bravo, haciendo la fila para hacer la compra, había 2 metros de distancia, pero la gente que me pasaba por el lado no estaba haciendo la distancia. Yo estaba como que, pero es que esto no tiene sentido. O sea, yo estoy haciendo distancia al frente, pero la gente que me pasa por al lado no está haciendo distancia, entonces esto no tiene sentido. El arte realmente, yo creo que no le damos la importancia que realmente necesita dentro de, por ejemplo, la educación pública. Hablo específicamente ahora mismo en República Dominicana, tal vez en otros países sí. Y es una herramienta realmente para evolucionar como sociedad y realmente no se le da la importancia que necesita. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Alguien quiere aportar, Miguel? Sí, yo segundo totalmente a Ana María. Yo creo que el arte impacta y que no debemos olvidarnos que al final de cuentas las sociedades están por individuos y el arte impacta también individuos, empezando por nosotros. Yo estoy seguro que también, por ejemplo, Ana María, cuando hizo su propuesta, también llegó a algunas conclusiones o le surgieron algunas preguntas, o sea, personales. Y al final el arte empieza por uno y luego sana a otros. Quizás hay gente que no se entera, por ejemplo, de nuestras obras o un país no es un antes y un después luego de una película o de una canción o de un performance, pero si impacta a un individuo, ya está haciendo algo. Y yo creo que como artista tengo muy pendiente siempre eso, que hay una gran responsabilidad en todo lo que nosotros hacemos, porque puede impactar a una persona. Y yo creo que sí, que el arte sana, empezando por nosotros. Bueno, qué emoción, la verdad es que me emociona escucharos porque veo que al final, ¿no? Ese intento de selección de propuestas de entre las 1500, ¿no? Estábamos buscando justo esa conexión con vosotras a través de un documento que es un formulario, ¿no? Y bueno, veo que al final pues sí conseguís con vuestras obras transmitir todo esto, ¿no? Así que felicidades, gracias por vuestros comentarios, de verdad. Bueno, Eli y Marí, no sé si queréis añadir algo más. En vuestro caso, yo creo que en vuestro caso es súper evidente el compromiso social y político, ¿no? Del arte con la sociedad, ¿no? Sí, sí, para mí mi trabajo siempre, o sea, yo creo que yo desde siempre he sabido que tengo que, para existir o para comunicarme necesito crear. Y siempre ha sido con esta intención social, política. Mi trabajo es muy personal, esta pieza es muy personal y creo que lo personal es político y entonces es como, sí, o sea, no es para, creo que el arte es súper importante porque trabaja sensibilidades y muchísimas otras cosas que normalmente no, o sea, el sonido, las imágenes, el movimiento, una actuación que es un performance, todas estas cosas son sensibilidades distintas y no todo el mundo le llega a sentarse a leer un libro, tal vez otras personas entienden y se conectan con otros medios y el arte es eso, como conectarnos y hablarnos de otro, fuera de lo que de la institución y de todo lo que nos venimos como condicionando. Sí. Bueno,
Sí, definitivamente para mí el arte tiene una función social. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Miguel O'Neill sobre la responsabilidad, porque, o sea, no creo en como en crear por crear, sino como pensar en qué estamos creando y por qué, o sea, quién le está afectando lo que estamos creando, que son preguntas que yo me he ido formulando en el camino. Pero sí, o sea, creo que independientemente del tipo de narrativa que se utilice, es una invitación a analizarnos y eso siempre es bueno, cuestionarnos. Pues sí, cuestionarnos, como decía Ana, creo, ¿no? Para evolucionar, para avanzar y para avanzar en el desarrollo, ¿no? de las sociedades y de la comunidad. Hay dos preguntas del público que nos está viendo, gente. No sé si queréis, las introducimos ahora y luego ya seguimos con otras, si queréis, ¿te parece, no? Perfecto. Orlando Valdés, perdón, nos pregunta, ¿creen que en medio de la crisis han visto algo positivo para el desarrollo de sus proyectos? Bueno, yo creo que algo por ahí sí ha salido ya, ¿no? Venga, ¿quién se lanza? Yo, o sea, yo estoy hace un tiempo trabajando con películas y desarrollando proyectos cinematográficos y no he producido ninguno todavía durante la pandemia, antes sí, pero hubo mucho tiempo y ayuda en el desarrollo de las ideas que antes era, o sea, todo este aspecto de la digitalización y todo esto nos permitía estar en muchísimos lugares y compartir con mente de distintos sitios que definitivamente como... Y tantos cambios, los cambios siempre generan nuevas ideas y como ganas de seguir trabajando. Yo creo que fue, aunque hubo momentos en que no estuve produciendo personalmente y fue difícil porque hasta si quería construir algo, hacer algo, conseguir los materiales o salir afuera, o sea, todo el tiempo que yo quería grabar en la noche y estábamos con toque de queda, que teníamos que a las 5 de la tarde quedarnos en casa y ver el sol bajarle de la ventana. Durante nosotros fuimos el país, yo creo que con la cuarentena que duró más, duramos más de un año de cuarentena, o sea que fue una locura. O sea, con toque de queda, perdón. Y sí, hubo mucho, o sea, para mí fue un momento de mucha generar ideas. Sí. Bueno, esta pregunta que va más sobre los procesos creativos, ¿no? Que también queríamos nosotras sacar. Pues si queréis comentar, ¿no? Cómo ante la adversidad de repente la creación brota, ¿no? Y a pesar de las dificultades. Maca, hay otra pregunta, perdona, a lo mejor la podemos lanzar y Vale. que las respuestas vayan también un poco, también Para pueden las tocar. dos, ¿no? Para las Vale, dos. ya. Es de Lisbeth Rojas, que ha escrito desde Instagram y pregunta, ¿la mirada o la forma de hacer arte ha cambiado para ustedes después de esta experiencia? Y os recuerdo la pregunta anterior, que era ¿qué hay de positivo? ¿No? Si habéis visto algo positivo en todo esto para el desarrollo de los proyectos. Y Lisbeth, si ha cambiado vuestra forma de crear, ¿no? Yo creo, o sea, cuando leí las dos preguntas, la primera palabra que me llegó es introspección, realmente. Creo que eso es una de las cosas más grandes que ha permitido, o sea, yo ayer me preguntaba como que, wow, el mes que viene van a ser 2 años ya de aniversario de la aniversario de la pandemia. Y dije como que, wow, o sea, yo no soy la misma persona de 1 de marzo del 2020, o sea, que para nada. Entonces, creo que ha tenido
como dije que cuando iniciamos de la montaña rusa, pero en esos altos y bajos, el autoconocimiento que he tenido conmigo misma ha sido mucho más positivo. Entonces yo siento que o sea, el impacto que en mi salud mental, en ese autoconocimiento ha sido mucho más positivo que en el crecimiento que yo he tenido, qué sé yo, en los últimos 10 años, por ejemplo. Como que yo siento que yo he crecido como 5 años en estos 2 años. A mí particularmente sí me ha ayudado mucho tanto en lo profesional como en lo personal. En lo profesional tengo que hacer la salvedad de que la pandemia me agarró cuando yo era todavía estudiante de arte dramático. O sea, yo tuve que continuar desde la casa y eso me impactó totalmente. Si yo miro hacia atrás, los proyectos que hacía antes por ejemplo, esta obra del Camino, no eran tan personales. Por ejemplo, en teatro no, o sea, no conversaban necesariamente sobre mis inquietudes, pero yo siento que a partir de que hice como esta búsqueda personal, todos los proyectos que he hecho luego, siento que hay algún compromiso mío con mi sociedad, mío conmigo mismo, o sea, siento como que hay un compromiso diferente que puedo agradecerle a este proyecto. Y en lo personal, evidentemente, como dije antes, fue una catarsis, o sea, yo tengo más conciencia de mi salud mental gracias a que hice este proyecto. O sea, sé hacia dónde quiero ir, sé dónde no quiero estar. O sea, me ayudó como a reposicionarme y a orientarme como en hacia dónde quiero que vaya mi vida. Así que totalmente. Bueno, la salud mental creo que es lo que está saliendo últimamente, ¿no? Desde la pandemia que decíamos antes, ¿no? Que lo habíamos olvidado, la relación, por ejemplo, entre el arte y la salud, ¿no? Como el arte puede ser una herramienta para, justo, ¿no? Para beneficiar a la salud, ya sea bien trabajando sobre prácticas artísticas o bien asistiendo a obras de teatro, asistiendo a exposiciones, ¿no? Cómo nos llena cómo, ¿no? Nos llena un poco el alma y nos hace identificarnos con el otro y decirnos, oye, que estamos todos en este mundo y dentro de que hay privilegios, por supuesto, y que creo que los que estamos aquí somos privilegiados, como decía Eli, tenemos esa capacidad, ¿no? De empatizar con el otro y de volvernos a unir, ¿no? Yo creo que el arte y la cultura tienen esa capacidad, ¿no? De conectarnos, y es algo que en la sociedad actual pues a lo mejor está un poco debilitado, ¿no? Yo quiero retomar la pregunta que hacía Nur al principio, ¿no? De si ahora estamos todos como muy, casi como emocionados de decir, bueno, hemos llegado a pensar un cambio, estamos un poco ahí, pero la presión como ¿no? La presión social o de cómo funciona el mundo es súper fuerte, ¿no? Contra el individuo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría recuperar la pregunta de si creéis que vamos a conseguir cambiar algo, aunque sea un poco, o sea, en términos como generales, ¿no? Como sociedades, dentro de las diferencias. ¿O no? Es una pregunta difícil porque es verdad que es como imaginarnos el futuro, ¿no? A mí me encantaría como decir, ¿no? Que, pues sí, pues ahora todos somos súper conscientes del nivel de violencia de género que existe en nuestros países, en todos, porque es que no hay excepción, la precariedad laboral, la rapidez del consumismo. Dale, Ana. Tú sabes que ayer estoy en un grupo y ayer hicieron una pregunta que dice, ¿qué de bueno puedes hacer por ti que redunde en la humanidad? Y eso realmente me lleva a la razón. En el momento que yo leí eso, yo estaba terminando, empecé a pintar en el 2021 y eso en ese momento yo acababa de pintar y dije como que wow, o sea, simplemente con nosotros trabajar, ¿no? Hacer el trabajo interno emocional y el 2021 yo era una persona que me consideraba activista, que como abogando por todos los derechos, y en el 2021
como que me alejé un poco de eso porque estaba pasando por temas de salud mental que me drenaba demasiado de estar como en las protestas y todo eso. Y dije, o sea que el tú simplemente, como nos sentimos con nosotros mismos y decirle gracias a una persona cuando yo salga, o simplemente cómo nos relacionamos con otra gente, tiene un impacto en cómo nos movemos como sociedad. Y no quiere decir que las protestas no son importantes, pero sí lo que quiero decir con esto es que yo creo que la relación con las emociones es el núcleo o la educación emocional es el núcleo para que podamos coexistir como una sociedad diferente realmente. Porque en la historia siempre han habido las protestas y creo que tenemos que revisar qué es realmente lo que falta, porque qué es realmente lo que falta para que el cambio que queremos se logre. Y para mí eso es la relación con nuestras emociones, porque todos los problemas sociales y políticos tienen en común cómo manejamos nuestras emociones y cómo nos comunicamos. Todos. Entonces, si cambiamos eso desde adentro, pues ¿cómo nos podemos relacionar diferente como sociedad? Yo creo que Ana dio en el clavo en realidad. Yo me considero un poco pesimista en relación al futuro de la humanidad, porque, o sea, yo personalmente no creo que yo pueda cambiar a nadie, yo creo que uno se cambia a sí mismo. Y bueno, sí, yo creo que se puede cambiar, porque yo he cambiado todo el tiempo, estoy cambiando, pero eso ha requerido mucha apertura de mi parte, como yo creo que cada quien tiene que estar dispuesto a escuchar y hacer un trabajo personal para que todos podamos crecer. Entonces, sí siento que a veces hay como un bloqueo emocional que no nos permite como ver más allá de una burbuja o salirnos como de nuestro propio cuadro. Y sí, o sea, también me parece que entender nuestras emociones y cómo, o sea, cómo reaccionamos y cómo respondemos ante las situaciones o ante algo que nos parece como un ataque, que quizás no lo es, puede ser como la clave para un cambio colectivo. ¡Sí! ¿Alguien más que Miguel o Marí queréis aportar algo? La verdad es que yo, o sea, poco más que decir, ¿no? O sea, súper de acuerdo, ¿no? Yo, o sea, ahora que estabais hablando, ¿no? Que el cambio surge de uno mismo y también de cómo manejamos nuestras emociones, pensaba en que al final quienes diseñan un poco, ¿no? Como las normas, el derecho, las políticas, ¿no? Son personas que queremos que también cambien esas emociones, ¿no? Porque a veces sentimos que están muy alejadas de nuestras realidades. Y luego también es verdad que las personas, la evolución de la sociedad va mucho más rápido que las políticas y los derechos que se quedan atrás, ¿no? Como de ya somos otros al día siguiente de que se haya implantado una norma y ya estamos un paso por delante, ¿no? Entonces es como una tarea compleja, pero esas personas que están ahí, ¿no? Como responsables luego de posibles ayudas que nos puedan llegar a los sectores que estamos más desfavorecidos, como el sector cultural, artístico, ¿no? U otros, ¿no? Estamos hablando aquí del arte y la cultura, ¿no? Y protegerla, porque decíamos que era un derecho fundamental y que es básico para el desarrollo, ¿no? Como que es una tarea difícil, pero es importante que empiece como a resonar constantemente para que empiece a llegar, y también que gente como nosotros, ¿no? Y como nosotras empiece o como Miguel Piccini del Centro Cultural, ¿no? Está en una institución y a lo mejor está haciendo las cosas diferentes, pues ya está abonando a un cambio, ¿no? Del contexto más inmediato, ¿no? Pues la verdad es que queda tarea por delante, pero si al menos estas 2, 4, 6, 7 personas que estamos aquí ya lo hacemos, pues imagino, ¿no? Que esta bola se va haciendo más grande, ¿no? ¿Qué más podemos? No sé, Nur, si tienes ahí alguna pregunta en el tintero.
Bueno, justo ahora con todo lo que estábamos hablando y lo que has apuntado tú de si todo este tema ha podido afectar, bueno, ha podido no, de hecho lo ha afectado al sector cultural, queríamos preguntaros, bueno, más allá de las cancelaciones, ¿no? Por ejemplo, Miguel en el mundo del teatro, no sé, ¿cómo lo veis? Si hemos retrocedido o si tenéis en el radar ayudas económicas de instituciones, concretamente para artistas. ¿Cómo veis el futuro cercano, la recuperación, más optimista, más pesimista? Y eso, bueno, yo creo que ya habéis aportado mucho en el debate, ¿no? Y en esto de la introspección y la empatía pero bueno, estábamos hablando o estabais hablando de vosotros mismos, ¿no? ¿Cómo veis el panorama ahora a corto plazo en el sector cultural? Yo creo que particularmente en algunos sectores, digo, de alguna forma hemos retrocedido, pero creo que también esto ha promovido la inventiva en nosotros los seres humanos. O sea, hay mucha gente que ha sacado proyectos que a lo mejor sin la crisis de la pandemia no lo hubiese sacado. Todavía hay mucho temor, por ejemplo, en las personas en asistir al teatro, en vincularse con lo cultural. Y entonces esto ha permitido que la gente haga, por ejemplo, teatro por internet, que antes no se veía. O sea, en algunos casos se hemos retrocedido, pero yo creo que en otros también hay gente que ha sacado cuerpo y ha seguido hacia adelante. Y poco a poco creo que la industria cultural está despertando. Yo creo que sí. Yo soy bien optimista todavía con relación a la cultura y los tiempos futuros. Bueno, parece que os mandan saludos Ana María Pellerano y Gabriela Reat. No sé si, supongo que el contexto artístico en República Dominicana os conocíais previamente a este encuentro. No sé si teníais relación antes, si hay como espacios de intercambio creativo o para artistas en Santo Domingo. Sé que vivís fuera y ahora a lo mejor también nos podéis contar un poco, ¿no? Que es verdad que las oportunidades internacionales en el exterior siempre hay que aprovecharlas, ¿no? Pero bueno, también que nos contéis un poco si quizá desearíais para el futuro del sector artístico en República Dominicana un poco más de acogida desde las instituciones para no tener que estar buscando recursos fuera, ¿no? Y poder desarrollar vuestras carreras en vuestro país, ¿no? No sé cómo veis ese panorama. Es delicado, yo lo sé, pero bueno, está bien también analizarlo. Yo personalmente creo que los artistas en Dominicana deberíamos crear nuestros propios espacios y no ver a como, o sea, las instituciones dan un apoyo súper importante y yo creo que atraen ya audiencia y gente a nuestro trabajo, ¿verdad? Como yo creo que es un trabajo, pero no hay tantas opciones Ya. como estas allí. Entonces, muchas veces es una discusión que yo tengo con mis colegas un montón. Yo no conocía a Ana María y tampoco a Miguel, muchísimo gusto. Y Eli viene de un área también distinta, la conocí hace unos años. Eli es compositora y música, entonces y no hay espacios donde diferentes disciplinas y donde los artistas, o sea, nosotros mismos no hemos creado nuestro espacio. Yo creo que hay como no hay, allí los artistas no presentamos una iniciativa, como están todos como aquí no pasa nada y como estamos encerrados en esa, y no miramos, qué sé yo, a Puerto Rico, que desde el huracán María han hecho una cantidad de cosas que la gente está generando sus propios espacios y no es solamente de siempre, sino ponemos en Nueva York en los 60, los artistas haciendo sus propias galerías y no sé, hay como tanta referencia, pero hay un desánimo
de como de la comunidad, como siento personalmente que no hay una gran comunidad, porque todavía seguimos hablando sobre que si el videoarte es arte, o que si el performance puede estar en un museo. Entonces estamos como en eso, en esas conversaciones allí, de como que a mí me desaniman. Bueno, yo voy a deciros así desde esta visión de fuera, así de no tener ni idea, pero de aquí yo veo un proyecto. O sea, si de esta conversación sale una idea de proyecto como esta que pueda evolucionar, yo desde aquí animo al equipo del Centro Cultural a que tome nota, haga, ¿no? Y porque puede salir algo pues muy interesante, ¿no? Y una iniciativa desde el sector muy potente, ¿no? Miguel. Sí, secundo también las palabras de Mari con relación a que en Dominicana es una realidad latente de que hay pocas ayudas para los artistas, que si hay espacios, que si hay apoyos, y esto representa un reto para los gremios artísticos. Sin embargo, detrás de cada reto también hay oportunidades, porque el hecho de que no hayan tantos apoyos, tantos espacios, hace que uno, por ejemplo, salga fuera y quizás no es lo óptimo. Cada quien quisiera como poder tener los recursos dentro de su propio país, pero también se entretejen estas relaciones de que tú te vas fuera y haces un curso o haces una residencia fuera y como que entretejes relaciones quizás con gente que a lo mejor no esté en tu mismo territorio, pero que quizás tiene tus mismas inquietudes, que te aporta muchísimo. Yo, por ejemplo, en pandemia hice un curso que también tenía que ver con el Centro Cultural de Nicaragua, que fue un laboratorio de cine regional. Quizás sin la pandemia esa iniciativa no se hace y agradezco muchísimo esa iniciativa. Yo, quizás por mi personalidad, soy un poco como más optimista en ese sentido. Trato siempre como de serlo. Yo creo que detrás de ese reto, ojalá que se gesten iniciativas que nos beneficien, pero vamos siempre como también a mirar las oportunidades detrás de cada reto. Quiero como permanecer optimista con relación a eso. Que ojalá que sí, que a partir de toda esta iniciativa surja mucho más. Yo creo que perdona, Ana, ya te dejo, que yo hablo un montón, a mí paradme. Que justo lo que decía Marí, de no hay un tejido, una red, ¿no? Es un reto y a la vez es una oportunidad, ¿no? O sea, como que sí puede ser desde una perspectiva de esta es mi experiencia, pero está lanzando una idea que a mí de verdad me parece fundamental y que si de aquí sale, puede que no salga ahora, ¿no? Pero que si a alguien se le queda esto y lo empieza a amasar la idea y a lo mejor puede hacerla rodar un poco, es que de verdad, desde mi perspectiva y mi escaso conocimiento de las políticas culturales que me interesan muchísimo, creo que podéis tener mucha influencia sobre el área de cultura del gobierno de la República. Es un proceso lento, es un proceso largo, de muchas discusiones, de acuerdos y desacuerdos, pero si llegáis a hacer algo, estoy segura que como no hay, va a tener un impacto súper fuerte en todo el sector. Ana, perdón. Tranquila, Maca. Yo secundo esa parte optimista y de que dentro de los retos hay oportunidades. También que, o sea, algo que yo he aprendido con el tiempo, el pasar de los tiempos que tengo ya como del 2017, 2018, con esa parte de la administración del arte, de aplicar a financiamiento, de aplicar a residencia, de aplicar a convocatorias, etcétera. Y lo que yo aprendí el año pasado fue que yo no puedo esperar a depender de instituciones para que mi arte pase. Y también va de la mano con mi propia misión como artista, de que yo no quiero que mi arte no es para las instituciones. O sea, está bien como que está en instituciones ahora y que tenemos esta plataforma como el Centro Cultural de España, pero la misión de mi arte y crear no es para las instituciones, es para la gente.
a mí, o sea, me pasó, yo dije, bueno, o sea, yo no tengo donde hacer un performance ahora mismo, yo quiero hacer un performance y yo lo hice en el Malecón de Santo Domingo el año pasado. Entonces, yo creo que como artistas también tenemos esa responsabilidad de que también compartir las cosas de otros. Ay, qué cosa muy linda. También compartir las cosas de las personas que están en nuestro alrededor, que trabajan dentro del arte también, porque muchas veces hay cosas pasando y la gente no se entera. O sea, hay espacio, por ejemplo, en Santo Domingo, que está la teatrera ahora, que está, bueno, Mamey como que ha bajado un poco también por eso del financiamiento, pero está también el portal cultural, o sea, hay espacios. Lo que pasa es que mucha gente ni siquiera lo conoce, o sea, yo no, el portal cultural tiene unos años y yo no lo conocía hasta hace como 2 meses, o no, está bien, como 5 meses. Entonces yo creo que también está como nuestra responsabilidad de nosotros, no depende de las instituciones para que nuestro arte crezca, que sé que es difícil, pero digo como que esa parte de apoyarnos nosotros como artistas y compartir también las cosas de otros artistas, que son cosas que realmente ni siquiera no cuestan dinero, es simplemente como darle un repost en Instagram, o como cosas realmente fáciles que podemos como generar visibilidad de lo que realmente está pasando, porque muchas veces están pasando cosas que la gente ni siquiera se entera. Sí, yo estoy de acuerdo con todos. Creo que tenemos que articularnos como artistas y apoyarnos y mover la información de qué estamos haciendo. Y también como no quedarnos en una sola esquina como en la disciplina que trabajamos, como tener una perspectiva más interdisciplinaria, porque salen cosas súper nuevas. O sea, no sé, siento que a veces como los artistas visuales están por su lado y los músicos están por otro lado y no se conocen y no sé. Me parecería muy cool que logremos articularnos y que no nos dividamos porque por disciplina. Eso. De acuerdísimo, de acuerdísimo, sí. Yo creo que un poco lo que estáis, que tenemos aquí una muestra, ¿no? De lo que es la realidad artística dominicana, ¿no? Que es diversa, que es multidisciplinar, que es comprometida, que quiere hacer cosas, pero bueno, que tiene que quizá eso, ¿no? Pues encontrar alguna manera de articularse y de generar una red que impacte, aunque estéis fuera viviendo, ¿no? Que impacte dentro de vuestro país y sobre todo que luego vuestro país recoja vuestras iniciativas, ¿no? Que son muy, muy innovadoras para ellos y que puedan también proyectarlo al exterior, ¿no? Y tanto al interior del país como al exterior, ¿no? Me parece un cierre perfecto, o sea, que hayamos llegado después de una hora de conversación a este punto, ¿no? De encontrar un posible proyecto común, creo que es como, no sé, el resultado perfecto a lo que decíamos antes del cambiar a partir de uno mismo, ¿no? De cuidar al otro, de intentar visibilizar al otro, de no competir, ¿no? De intentar apoyarnos. No sé, me ha encantado, la verdad, este debate. No sé si queréis hacer algún comentario más, si queréis lo dejamos aquí o si queréis seguimos conversando como veáis. Tenemos unos minutillos, 2, 3. Pero de verdad yo estoy súper feliz de haberos conocido, me ha parecido súper interesante vuestras visiones personales de vida, de vuestros procesos creativos, ¿no? Y para mí que soy una gestora cultural es súper importante escuchar la voz de las artistas, la verdad. Así que mil gracias por vuestro tiempo y por vuestra generosidad. Igualmente, gracias por la oportunidad y es un placer conocerles.